Conversamos en Asuntos Pendientes con Alberto Mayol y Eugenio Guzmán. Margarita. Cualquiera de los dos, porque los dos en el fondo han dado esta mirada de cierta normalidad en cuanto a que la gente salga a manifestarse, a que el movimiento sea difuso, ¿no es cierto? Quienes integran, ¿no es cierto?, este movimiento. Dicen que es una cosa histórica, ¿no? Ya la hemos visto varias veces, 70, 60, etcétera. Es una cosa general, además, porque se ha dado en otros continentes, por lo tanto nosotros debiéramos mirar lo que ha pasado allá. Si yo sostuviera esta mirada que ustedes plantean y fuera el presidente Piñera o el ministro Ginspeter, que fue el que le apuntó, ¿no es cierto?, con su 35%, yo pienso que le soplaron, ¿eh? Pero bueno, si fuera el presidente Piñera, con este 36% apenas, digo, bueno, ¿y qué? Que salga la gente a manifestarse, tiene todo su derecho. Esto lo hemos visto en la historia, lo hemos visto en el mundo, la gente reclama, tiene un espacio público para reclamar, pero cuando llegue el momento de la votación, nadie castiga. Mira, hay un momento en la historia en que un tipo entra y el gobernante pregunta si es una revuelta y le dicen, no señor, es una revolución. Y entonces estas cosas pasan, pero también es cierto que hay un momento en el cual ya dejan de ser lo mismo. Yo insisto, estas cosas, o sea, han ocurrido antes las protestas. Lo que está pasando hoy día todavía no sabemos, ese es el punto, no sabemos si es algo que está más allá, porque no es solamente un espasmo que descomprime en la tesis telúrica, digamos, o si es algo que está construyendo otra cosa, ¿ya? Lo que sí tengo claro es que la acción del gobierno frente a esto ha sido pésima y que le está regalando un 10% al que quiera ser verde en Chile hoy día, con un poquito de eficacia, porque además a nadie se le puede ocurrir en el planeta que después de Fukushima, un mes después, hace un proyecto contra el medio ambiente. O sea, hay que ser ya ridículo. O sea... Y sin embargo uno podría pensar que la revolución vino con la derrota de la Concertación. Sí, y con el alto porcentaje de un personaje como Meo. Exactamente. Mira, yo creo que en relación a esas consecuencias, siguiendo la línea de análisis, yo estoy de acuerdo con Alberto en el sentido de que lo que pasa es que uno también, desde una perspectiva más académica, tiene que ver las cosas con un poquito más ¿cómo te digo?, de perspectiva. No es lo mismo cuando tú estás arriba en la cima que cuando estás al medio y que cuando estás abajo. Piensas que las cosas son imposibles o desde arriba dices, ¿cómo llegué? Entonces hay que verlas con cierta objetivación, en la medida de lo posible. Pero yo creo que hay que hacerse las preguntas, bueno, ¿qué implica una caída de esto? Bueno, por lo pronto, la primera pregunta es si esto sigue, si esto va a continuar. ¿No o se va a agotar en sí mismo. O se va a agotar en sí mismo. ¿No es cierto? La segunda es, bueno, ¿qué implicancia esto tiene para la reelección de esta coalición? ¿Esto va a ser lo mismo que el PP en España o no va a ser como el PP en España? O sea, esa es una segunda cosa. Tercero, si se trata de esto de una transición o no. Y por lo tanto, este gobierno en sí mismo constituye una transición para un segundo gobierno. También de derecha. O de centro derecha, para que nadie se enoje. ¿Ya? Cuarto, si como consecuencia de esto es transitorio dentro de, y es parte de un ciclo, vale decir, van a llegar las elecciones. O un ciclo de gabinete. O un ciclo de gabinete también, o sea, cualquiera de esas versiones. Y por lo tanto van a venir las elecciones municipales y con ellas posteriormente se concatenan con las presidenciales y por lo tanto la agenda, por un efecto externo que no puede controlar el gobierno, se va a cambiar a otros temas. Y por lo tanto se va a presidencializar todo. Entonces, con estas cuatro cuestiones, yo creo que esas son las que tiene que estar viendo el gobierno, o debería estar pensando o tratando de responder y tratando de saber hacia dónde van en este momento. Entonces, por lo tanto, conclusión, significa que no importa esta caída, esta tendencia. No, por supuesto que importa, por estos mismos 4 factores que te acabo de mencionar. ¿Significa que se pueden cambiar de manera voluntarista? Claro que no. ¿Significa que no están reflejando errores? Por supuesto que lo están reflejando. Si finalmente son autogoles que en muchos casos ha sido el propio gobierno los que lo ha hecho. Y en el caso de la concertación, ellos tendrían que evaluar, bueno, si lo que se han hecho o lo que pueden hacer les está sirviendo de algo. Han logrado algo, generar un clima de mucha crítica. Las preguntas que tú estás planteando son todas preguntas que tienen que ver con 2 dimensiones, o quizás con una en rigor, de lo que es la política, que al menos tiene 3 dimensiones. O sea, una dimensión es la política de Palacio, que esa está muy presente en las preguntas que se están planteando. O sea, cómo gobierno para que el Palacio resista, ¿ya? Yo creo que incluso hoy día ese problema el gobierno, si tiene analizado más o menos bien el asunto, en realidad tampoco es tan preocupante, porque la aprobación es muy baja, pero yo creo que si hubiese una elección hoy día, el gobierno gana igual. ¿Ya? Entonces una cosa es la aprobación y otra cosa es la votación. Y en la votación uno compite con otro, los otros están en un desastre. Entonces, la verdad es que hoy día el gobierno gana, punto, cerrado.
Ya, entonces no es tan grave dentro de todo. Lo que pasa es que con un 35% de apoyo, los capitales se mueven distintos, con 50%, ya, está bien. Esa es una dimensión. Es una dimensión. La segunda dimensión son las políticas públicas, que es gobernar hacia la producción de efectos. ¿Ya? Ni siquiera mirando a la ciudadanía, hacia la producción de efectos, o sea, una producción más conductista incluso. O sea, voy y trato de ver qué hago para que ocurra tal cosa. ¿Ya? En eso el gobierno ha tenido una gestión mediana, o sea, tiene algunas dimensiones en las que anda muy bien, otras en las que ha ganado tiempo inteligentemente, otras que se han ido de las manos con todos los temas fundamentalmente a nivel de la reconstrucción, en ese tipo de dimensiones el tema se le ha ido claramente de las manos y la gestión no ha sido la que se esperaba, y además se encontró con un mito que era propio, además que era, yo vengo con el mito de la eficacia del mundo empresarial y la política de toda la vida que ha sido distinta y son dimensiones muy complicadas y mucho más delicadas de lo que ellos pensaron y se encontraron con problemas. Y la tercera dimensión, que está completamente abandonada, es la dimensión de la política como principio de ciudadanía. O sea, la gente, todos nosotros tenemos una cuota de poder en la sociedad. Y esa cuota de poder se puede hacer más formal o menos formal, más sustantiva, menos sustantiva, puede ser mayor o menor. Y la tendencia para que las sociedades muy complejas funcionen bien es que tiene que haber un nivel de poder importante en la ciudadanía, porque de verdad es casi imposible coordinar acciones, ¿ya? Desde solo algunos lugares, desde algunos espacios, y producir legitimidad con ello. O sea, esto no es llegar y producir legitimidad, es mucho más delicado. Entonces, y ese problema en Chile está abandonado en su grado máximo, y es ahí donde la política tiene los grandes problemas. ¿Está abandonado desde las protestas de los 80? Está abandonado, sí, fíjate, probablemente tiene que ver con desde las protestas de los 80. Que lo que pasa es que ahí también hay un tema ciudadano, no es solamente desde arriba, ojo, que los ciudadanos también tienen que usurpar poder. Históricamente organizarse. Las autoridades nunca han regalado el poder. O sea, eso es una locura. Nadie. Muy fungible. Claro. Entonces, la gente tiene que pedir su poder, ¿ya? Tiene que quitarlo si no se lo dan, ¿ya? Que es lo que está haciendo, por ejemplo, ahora. Lo que pasa es que tenemos que ver si efectivamente tiene duración, ¿ya? Y tiene que haber una lógica de construcción de proyecto un poco más elaborada, porque en Chile también la gente demanda mucho del Estado, y hay como una especie de desarrollismo del emprendimiento. O sea, todos queremos ser emprendedores, ¿ya? Pero que nos ayude el Estado a hacerlo. Y esto vale para los grandes empresarios, ¿eh? O sea, inclusive, ¿ya? Vale para todo, porque aquí andan todos con garantías estatales para los negocios. Entonces, ese problema, ¿ya? Esos son dos mundos que son irreconciliables, en realidad, que andan juntos. Entonces hay que generar condiciones para una ciudadanía mucho más potente. ¿Y cuál es el perfil de esta persona que exige? ¿Y representa a alguien más? ¿Hay alguien más allá? Se habla de esta mayoría silenciosa. Es una persona que dice yo coincido, comulgo con lo que estas personas plantean en la calle, pero que vayan ellos a manifestarlo y que ellos reivindiquen las cosas por mí, estos pequeños espacios de poder, ¿no? Normalmente, salvo estos espasmos, que insisto, no sabemos si van a seguir produciéndose con legitimidad, normalmente el que sale a protestar es mal visto por el que no protesta en Chile. ¿No? De hecho, cuando tú ves, por ejemplo, hay un índice que tú puedes hacer de preguntarle a una persona frente a algo que le moleste, ¿no es cierto? Frente a algo con lo cual usted no está de acuerdo. Entonces le pregunta, bueno, ¿usted protesta en las calles violentamente? Y empieza a decirle, ya, si no protesta violentamente, estaría dispuesto a hablarlo con sus amigos, etcétera, y construye un índice de movilización, ¿ya? Y bueno, no todos los temas te movilizan, pero en todo caso el prototipo del sujeto que protesta no es más allá del 1%, no, claro. 2%, es muy poquito. Y se activa frente a ciertos temas. Por ejemplo, es que en Chile tampoco se puede hablar de política con los amigos, tampoco se puede, porque todo eso está... Porque es disruptivo, porque todo es visto como disruptivo. En la lógica del conflicto. En Chile hay un trauma con el conflicto, que tiene que ver con el golpe. Ahora, pero curiosamente, yo creo que, bueno, y eso se refleja, pero no sé si... Pero antes no existía ese trauma del conflicto. Es que me llama la atención que dos sociólogos le bajen el perfil de tal manera a las redes sociales. No, que ahí sí se habla de política, ahí sí se pelea, ahí sí se convoca. Es que mira, porque es anónimo, porque no está directo cara a cara. Y porque estamos diciendo, mire, hay 700.000 personas en las redes sociales. A ver, un momentito. Una cosa es que yo estoy conectado a 100 personas y otra persona está conectada a esas 100 personas. Entonces decimos, ¿son 200? No, siguen siendo 100. ¿Ya? Y probablemente de esas 50... Entonces, ojo con el tema de esta cuantofrenia, de estar, como decía por ahí un sociólogo clásico por ahí, de estar sumando 2, 3 o 4 veces. Nuevamente, los seres humanos funcionan con lógicas muy sencillas. A ver, ve la siguiente situación. ¿Cómo se comportan las personas cuando están en una fiesta cara a cara?
y ver cómo se comportan a través del mail. O te pongo un ejemplo, es más fácil retar a una persona por teléfono que retarla frente a frente. ¿Ya? Entonces, es eso lo que, por lo menos yo como sociólogo, y yo creo que en estas redes podría haber una osadía que a la hora de los que hubo quizás no se exprese. Exactamente. Bueno, es que exacto, o sea, a ver... Osadía en pleno sentido, capacidad de decir yo voy a ir a marchar. Me atrevo porque no doy la cara, digamos. O sea, pero bueno, ese es el tema. ¿Qué es más fácil? ¿Matar a una persona por la espalda o mirándole a los ojos? Claro, si tú eres un psicópata te da lo mismo, ¿ya? Pero normalmente la mayoría de los seres humanos no somos psicópatas. Tenemos culpa, tenemos conciencia, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Nuestro cerebro está lavado con emociones. Entonces, por lo tanto, bueno... O sea, ¿cuánto capital yo voy a poner en juego en mi acto? Y ese capital que yo juego, que es un capital político también de alguna manera, en Chile no estamos dispuestos a hacer mucho por este tipo de temas. ¿Y no será que el ciudadano también está más constreñido al decir tiene mucho que perder si se moviliza? ¿Hay por algo supuesto. de eso? O es muy complaciente a la larga. O sea, mira, es que interesante, porque cuando tú le preguntas a las personas, más o menos un 60% dice que está de acuerdo con las demandas medioambientalistas, por lo menos las encuestas que yo he hecho. Otras encuestas hablan de 70, que sea. Pero esas personas también entienden que para ellas el modo de expresión no es la violencia. Pues la protesta no tiene por qué ser violenta. Y por eso mismo que yo creo que el éxito que están teniendo ahora último, estas protestas es porque han sido mucho más pacíficas. Que también lo hicieron los pingüinos. Y que también lo hicieron los pingüinos, exactamente. Ahora, ¿cuándo reacciona la gente? Es cuando esto es violencia y ven a unas personas rompiendo las rejas para sacar no sé qué cosa. Nuevamente el trauma de la dictadura. No, por eso, yo no sé si es trauma de la dictadura. Yo no sé. Sí, porque antes las protestas eran mucho más... Y por eso siempre se sospecha de eventuales provocadores. Mira, fíjate que... No, claro, porque una manera de desinflar... Claro. De desinflar toda movilización. Pero fíjate que además aquí hay un problema que tiene que ver con la calidad y la textura de la política en Chile. O sea, espérate, no me gustaría dejar pasar eso. Lo que yo creo, que vivíamos una sociedad mucho más politizada, pero también vivíamos una sociedad más politizada porque no había mucho más que vivir. Era una sociedad mucho más pobre, una sociedad con mucha menos diversidad, con muchas menos opciones. Las sociedades pobres son muy despolitizadas. ¿Tú crees? Sí, claro. Pero, por favor. Sí. Ve el caso de Bolivia, no tiene nada de despolitizado. Pero el caso de Bolivia, por ejemplo... El caso de Ecuador. ¿Ya? O sea, pero hace 5 años atrás Bolivia está sumamente despolitizada. Gobernada, sí, claro. Bolivia tiene golpe de Estado, ha tenido golpe de Estado. Pero eso no es politización. Ve el caso de los palestinos. Ve el caso de los palestinos. Es la intervención de la embajada. Bueno, la intervención que tú quieras, pero ocurría. Y el caso, por ejemplo, el conflicto árabe-palestino, bueno, te está demostrando, al contrario, las sociedades más ricas hay muchas más opciones. Pero bueno, eso es otra discusión. Ahora podríamos decir que Bolivia enfrenta una desigualdad, que no es lo mismo que pobreza, como decía el señor Mayor. Sí, pero además de desigualdad, pobreza. No, y además es un régimen culturalmente de casta prácticamente. O sea, ya pero resumiendo, nos quedan 2 minutos. Estamos ante un signo de interrogación. O sea, estas movilizaciones, más allá del efecto mismo de lo que es Hidroaicén, de lo que pueden ser los estudiantes, estamos ante la interrogación sobre si esto va a marcar, por así decirlo, un desarrollo de movilizaciones donde la gente va a sentir que puede expresarse. ¿Eso de qué depende? O ¿De que si tengan es más éxito? de lo mismo nomás. Pero la pregunta es, ¿esto depende de que tengan éxito en sus demandas? ¿O no pasa solamente por el éxito? No, además yo creo que van a ganar, sí o sí. O sea, lo de Hidroaicén está ganado. Está ganado. O sea, porque es tan simple, porque cuando tú hablas de educación es muy complicado porque te pueden marear con cualquier cosa. ¿No? El análisis lo que hizo la Bachelet con la comisión de 85 personas, el asunto se marea, no hay ninguna posibilidad de hacer una ley igual, no pasa nada. Aquí el asunto es súper simple. ¿Usted puso un ladrillo o no puso un ladrillo donde antes no había ladrillos? Entonces no van a poder poner ladrillos. Eso se acabó. El gobierno tiene que entenderlo una vez por todas. Esa represa no va. ¿No? Entonces es tan simple como ¿Tú crees, eso. Eugenio, que están así? Yo lo veo un poco más complejo. Yo creo que todo va a depender de la capacidad de convicción que hoy día el gobierno tiene déficit de convicción, pero han habido procesos históricos, analogías que uno puede hacer con toda la desproporcionalidad que tiene. El caso de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher enfrentó una huelga de 1 año y medio y logró su objetivo. O sea, pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Margaret Thatcher tenía convicción. Y muchísima. Y su gobierno llegó a tener un nivel de aprobación menor al 20%. En eso estamos. Bueno, se acabó el programa, muy entretenido. Queremos agradecerle a nuestros invitados, a Alberto Mayor, sociólogo y docente de la Universidad de Chile. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Gracias, Nigaldo. Gracias, Margarita. Y también gracias a Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, también gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y a nuestros auditores, también gracias por su compañía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Asuntos pendientes. El próximo domingo, un nuevo entrevistado y un nuevo Asuntos Pendientes. En Bio Bio, cobertura total.